contamos con el IP del proyecto Hate Religion, Elías Said Ham, que nos va a realizar algunos avances interesantes y cuestiones de interés sobre este proyecto de investigación. Elías, por favor, sobre el título del proyecto, ¿nos puede hacer un pequeño resumen de qué abarca exactamente esta investigación? Sí, a ver, bueno, buenas tardes y buenos días a todos los que vean este podcast. Inicialmente, el título del proyecto como tal, que cartografía del odio religioso en los medios digitales españoles, en las redes sociales, lo que busca sobre todo es, digamos, hacer, como su palabra misma lo indica el título, hacer una cartografía, un mapeo de cuál es el tipo de odio religioso que se disemina con mayor fortalecimiento en los medios digitales a través de X, teniendo en cuenta que X es una de las principales redes sociales, digamos, empleadas por los medios digitales y además en los últimos años se ha convertido también, ha generado mucho debate, todo lo que tiene que ver con X, la presencia del odio en ella y todos estos aspectos, sobre todo teniendo en cuenta de esa perspectiva religiosa y obviamente, digamos, señalar que es un proyecto que está financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, el cual, digamos, dio un valor al proyecto en sí, para su concesión, vamos. Es sí, una organización gubernamental. Sí. Y más en concreto, ¿cómo se puede medir ese odio? ¿En qué consiste esa herramienta o esa dinámica? ¿Cómo se podría medir ese odio en las redes sociales? ¿En X? A ver, nosotros este proyecto se enmarca en una iniciativa mayor que tenemos ya varios años trabajando. Desde hace ya unos 5 o 6 años hemos venido trabajando en temas de muchos de los investigadores que hacemos parte dentro de este proyecto de Hate Religion. Venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con desinformación y odio. Producto de eso hemos venido ya haciendo diversos proyectos, bien sea en el ámbito educativo, bien sea en el ámbito, digamos, de la comunicación como tal. Hemos trabajado en proyectos sobre jóvenes, hemos trabajado proyectos sobre hate media, por ejemplo, que aborda el odio en su sentido general, pero desde medios digitales también, sin llegar a focalizar la atención en el odio religioso, también hay que decirlo. Y por eso es que, digamos, el espíritu de este proyecto de Hate Religion es un espíritu, digamos, continuado, de una línea de trabajo desarrollada de forma continuada en los últimos años. ¿Cómo se mide el odio? Pues la idea que nosotros tenemos en este proyecto va en torno a ese trabajo continuado. La idea es, hemos tomado 6 medios digitales, informativos digitales en España, con mayor presencia de usuarios y lectores, a través de Internet y a través de las redes sociales, por ejemplo. Eh, Esos 6 tienen distintas orientaciones o percepciones ideológicas diferenciadas por parte de los ciudadanos a través de una encuesta del CIS, en donde nos permite entonces incluir una nueva variable que son medios digitales y orientación percepción ideológica o percepción ciudadana de la ideología expuesta a través de estos medios, izquierda, centro y derecha. ¿Vale? Entonces, lo que queremos hacer en esa perspectiva continuada es tomar unos datos durante un periodo de tiempo que actualmente estamos comenzando, que sería el mes de marzo y abril, de los medios digitales seleccionados, entre ellos está El País, ABC, OK Diario, perdón, está El Plural, entre otros medios, ¿vale? Y a partir de esa toma de datos, identificar el tipo de odio. Bien, ese tipo de odio religioso que nosotros identifiquemos en esos 2 meses nos van a servir para, a su vez, identificar cuáles son los usuarios odiadores, quiénes son los usuarios que han divulgado ese tipo de odio. Y con base a esa identificación, nosotros vamos a tomar los 100 usuarios que más divulgación de odio religioso han aplicado. Muy bien. Durante ese periodo, una vez identificado, nosotros vamos a levantar información de esos usuarios odiadores que es de acceso público y está a través de X. ¿Cuál es la idea de todo este proceso? Levantamiento de mensajes de odio,
en medios digitales, levantamiento de mensajes de odio o mensajes en conjunto de los odiadores, es poder comprender no solamente cuánta es la presencia del odio religioso, sino también cuál es el papel que tienen esos odiadores dentro de la diseminación de ese odio religioso. Luego vamos a hablar de eso, del perfil Sí. del odiador, si me lo puede permitir. Pero entonces ha encuadrado una cosa interesante, y es que este proyecto forma parte de otro proyecto mucho más amplio que cuenta con muchos investigadores. A ver, esto es como una matriosca inicialmente. Obviamente es muy difícil desarrollar una acción investigativa en torno a un tema desde una única convocatoria. Entonces, claro, el proyecto Hate Media, digamos, por así decirlo, se ha convertido más que un proyecto, que ese proyecto está financiado por otro ente, que es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación, que es un proyecto que está por concluir en junio del 2025, ¿vale? La idea cómo se ha devenido ese proyecto que ha durado 4 años en un concepto que es una línea de investigación, que se ha transformado en una línea de investigación. Que se llama En, Media en general. En una línea en general, en donde nosotros en los últimos 4 o 5 años nos hemos venido especializando en todo lo que es proceso de detección de odio, en las redes sociales y en los escenarios digitales institucionales de los medios informativos. ¿Qué pasa? Que en ese proyecto Hate Media nosotros no estudiamos, no pudimos estudiar o no tomamos en consideración el odio religioso. Muy Porque bien. al momento de estudiar el fenómeno del odio, durante el periodo de toma de datos que tuvimos, 2021, 2022, el número de odio religioso que detectamos no nos permitió hacer procesos de clasificación automática, porque nosotros trabajamos con metodologías de procesamiento del lenguaje natural, digamos, deep learning, de inteligencia artificial, ¿vale? Para la clasificación de los mensajes de odio. Entonces, claro, ante esa falencia del proyecto, es que surgió la iniciativa en el marco de la convocatoria de apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia en tratar de cubrir un espectro que no ha sido cubierto, que es el odio religioso. Muy Sobre interesante. todo, el reto de este proyecto es no solamente cubrir esa necesidad dentro de esa línea de investigación enmarcada en Media, enmarcada en otros proyectos que hemos hecho o hemos participado, como el proyecto 32 bits ejecutado por la Universidad de Castilla-La Mancha, que también hemos hecho parte. Sino que la idea cuál es? Hacer una aproximación del odio religioso en el sentido más amplio posible. Odio religioso antisemita, anticristiano, anticatólico, antimusulmán. O sea, hacer una cartografía general del odio religioso sin hacer una especificidad de ese odio religioso por una comunidad en específico. Queremos ver cómo juega, cuál es la composición del odio que se disemina en esos escenarios desde los medios informativos, pero en su conjunto, como Bien, tal, como Elías, fenómeno. porque ahí también quería que nos explicases bien si ya se podría conocer alguna comunidad concreta que fuese más receptora de ese tipo de A ver, mensajes. hay estudios en los últimos 5 años, ha habido muchos estudios centrados en el antisemitismo o la islamofobia, por ejemplo. Sí. Pero claro, son estudios que se han venido centrando en antisemitismo por un lado, islamofobia por el otro. Entonces lo que queremos es poner un poco de diálogo y entender el concepto desde un punto de vista macro. El odio religioso desde lo macro para ver qué elementos micro están asociados a ese odio que se disemina a través de los medios informativos y de los usuarios, mejor dicho, que tienen los medios informativos digitales en redes como X. ¿Y existe un patrón de un odiador de este tipo de mensajes? A ver, ¿por qué queremos hacer ese seguimiento también de mensajes y de mensajes desde los medios y desde los odiadores? Porque lo que queremos es seguir avanzando en el proceso de detección de patrones que nos permitan estimar hasta qué punto existe un patrón y similar a lo que estamos observando en otros tipos de odio, como el odio político, el odio general o indefinido, por así decirlo, que no está marcadamente señalado hacia un grupo, o el odio misógino o el odio sexual, por ejemplo.
Entonces lo que queremos es con el odio, con este enfoque que estamos planteando en este proyecto, es tratar de avanzar hacia, digamos, tener elementos suficientes para poder decir, "Ah, existe un patrón similar a lo que hemos venido observando en los últimos 4 años en el caso del odio religioso". Pues esto es una novedad importantísima de este proyecto, que se pudiera dar esa definición. Sí, a ver, hay distintos elementos que te brindan el proyecto en sí como resultados, eh, vamos, como aportes, pero obviamente consideramos que el poder aportarle a las comunidades religiosas, a la misma Fundación El Pluralismo y Convivencia, quien financia este proyecto, así como también cualquier ente interesado en la lucha a favor de la mitigación del odio religioso, digamos, a elementos que permitan saber cuál es la presencia de un determinado tipo de odio religioso dentro de un conjunto y además de eso poder tener elementos para estimar patrones o para poder avanzar en la estimación de patrones que ayuden a la detección de esos odiadores y de esos mensajes que se diseminan, creo que es un aporte, digamos, por demás interesante que queremos desarrollar. Y creo, además, que eso ha sido uno de los principales motivos de, de cogencia del proyecto dentro de la convocatoria. Normal, entiendo, porque estos mensajes de odio afectan directamente a la opinión pública y a la convivencia. Claro, aquí digamos, hay dos vertientes. En primer lugar, porque nosotros tomamos medios digitales dentro de X, porque asumimos que los medios digitales es algo que hemos visto en otros tipos de obras, que queremos confirmar también en el caso de este proyecto del Hate Religion. En otros medios, digamos, lo que hemos visto es que los medios, los usuarios de los medios informativos en España están siendo utilizados como recursos para la diseminación del odio, porque son, digamos, actores que hacen parte dentro de la opinión pública. Entonces, esos insumos que ellos generan, que ellos comparten, los contenidos informativos que comparten, terminan siendo, digamos, insumos que emplean una serie de usuarios, ¿vale? Que desde la perspectiva de los otros proyectos que hemos venido desarrollando, es lo que queremos ver hasta qué punto se está dando en el ámbito religioso, hay pareciera haber unos visos de coordinación y pareciera haber unos patrones. Entonces, claro, si yo logro estimar esa visión y poner en relevancia el papel que tienen esos contenidos informativos en las redes sociales como insumo para la diseminación del odio religioso, es un elemento, digamos, creo que digamos, valioso para avanzar en el conocimiento de esta temática. Y como resultado del proyecto pudiera ser que los investigadores concluyeran si se puede mitigar o pelear contra este tipo de circunstancia a través de la educación, por ejemplo, o incluso de los propios medios de comunicación, los profesionales de la comunicación. A Pudiera ver, ser. el proyecto como tal no tiene solamente productos o resultados académicos, no aspiramos únicamente a producción de artículos, lo típico en el ámbito académico, sino lo que buscamos es generar otro tipo de recursos. Y entre ellos está la elaboración de informes que permitan apuntar a una serie de recomendaciones a partir de la detección del odio y de cómo se disemina el odio por parte de esos usuarios. Por tanto, hay dos vertientes, una vertiente más de comunicación que está dirigida, que esperamos avanzar como resultado a través de informes, infografías, encuentros y otros espacios con miembros del tercer sector interesados en la temática, por ejemplo, incluyendo actores educativos, ¿vale? Y en segundo término, todo lo que es diseminación, todo lo que es productos académicos, artículos, ponencias y demás. Es un proyecto que dura 12 meses, digamos, tiene muchas expectativas del proyecto, es muy ambicioso, sí, pero también es cierto que como viene de una línea continuada, ya tenemos la base del equipo de trabajo, un equipo que ya tenemos una dinámica, que además se caracteriza por ser interdisciplinar, por tener, digamos, unas características determinadas que permiten y además ya comprenden un poco cuál es la dinámica de toma de datos, análisis de datos y demás. Entonces, lo que queremos es aprovechar ese empuje, por así decirlo, a favor de este proyecto para poder abarcar, digamos, esa comprensión del fenómeno desde los medios, ¿vale? Y obviamente desde el entorno, que son las redes sociales
que son muy importantes, sobre todo para teniendo en cuenta el tema de los jóvenes, de la formación de opinión pública Claro. y de la tolerancia y de la cultura democrática. O sea, en el proyecto nosotros manifestábamos que a más del 70% de los jóvenes acceden, conocen el entorno que les rodea a través de las redes sociales. Entonces, claro, Pues, son colectivos que son especialmente sensibles a la diseminación de determinados tipos de odio, tipos sexuales, pero también religiosos. no nos ha comentado, pero ese tipo de investigación son casi una veintena de investigadores de tipo interdisciplinar, por ahí. Sí, sí, a ver, pues ahí no somos tantos en este proyecto. En otros proyectos hemos sido muchos más, pero sí tenemos, digamos, una interdisciplinariedad. Hay gente que ha venido trabajando, digamos, el odio desde una perspectiva de género, ha comenzado a trabajar al respecto. Hay otros que trabajan desde la comunicación, por ejemplo, hay otros que están desde la educación, hay otros que están desde el periodismo, hay otros que están desde la psicología también, y Wow, obviamente tenemos un equipo también del ámbito de ingeniería, digamos, informática, inteligencia artificial y el ámbito de matemáticas y procesamiento de datos, vamos, de estadística y demás. pues, Eso yo creo que es una ventaja para este proyecto, sí, porque no creo, digamos, creo que nuestra principal fortaleza que hemos ganado en estos 4 o 5 años de trabajo con Hey Media y otros proyectos es que hemos logrado asentar una dinámica de equipo interna. O sea, hemos llegado al menos yo, una de las cosas que yo más valoro de Hey Media y que obviamente esto es como un resultado, digamos, este proyecto financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, digamos, es parte de una de esas metas alcanzadas, que es formar grupo, qué bien, formar un equipo interdisciplinar que permita abarcar un problema complejo desde perspectiva compleja. qué bien. Pero ya por último, y finalizamos con esto, aunque ha quedado bastante claro, los resultados sí se podrían considerar como unos beneficios de transferencia para la sociedad. Sí, a ver, nosotros sí tenemos, obviamente, esto ya es un beneficio de transferencia, esta serie de podcasts que se van a elaborar, por ejemplo. Pero también queremos organizar encuentros, queremos hacer informes que no son científicos como tal, no esperamos elaborar esos informes desde una perspectiva técnica, académica, sino desde una perspectiva técnica ciudadana. Muy bien. Nos interesan que esos informes lo entienda un profesor y pueda entender cómo esos resultados le pueden servir. Nos interesa que los miembros del tercer sector entiendan los resultados, no que tengan que utilizar ChatGPT para interpretar qué es lo que dice el artículo, básicamente. ¿Vale? Está todo claro. Felicitaciones por realmente por este proyecto. Este es el primer podcast de otros muchos que, como bien acaba de decir Elías, servirán de transferencia para explicar, orientar, argumentar y contar con otros expertos en algunos aspectos concretos de Truth Religion. Sí, ahí esperamos, primero, como investigador principal del proyecto, un placer comenzar esta serie de podcast con mi persona, sobre todo dando ese sentido macro del proyecto en sí. Nos van a conseguir, estamos avanzando en el diseño de la imagen del proyecto, en la vinculación de un espacio virtual, ya hemos creado las redes, a través de Hey Religion nos pueden conseguir en Blue Sky, en X, en Twitter y en LinkedIn, por ejemplo. Y obviamente la serie el resto de podcasts que vengan, pues van a tocar diferentes ámbitos porque hay muchos retos de por sí. El reto de los algoritmos, el de formar, digamos, recopilar la información, todo lo que implica, pero que creo que es interesante abordarlo, digamos, seccionalmente a través de cada uno de esos futuros podcasts. Nos vemos entonces en los siguientes podcasts. Gracias, Elías. De nada, un placer. Un saludo, un placer también.